Dicen que el hambre no solo se siente en el estómago, también arde en el corazón cuando una madre no puede llenar los platos, ni las sonrisas. Si este inicio ya te estremeció un poco, quédate, porque lo que estás a punto de escuchar está basada en una historia real. Una de esas que nacen en el silencio de los pasillos de un supermercado donde los carritos vacíos pesan más que los llenos. Ella se llamaba Lucía Ramírez, tenía 2 hijas gemelas, Camila y Lara, y un corazón que aprendió a resistir sin gritar. Todos los días regresaba al mismo lugar, no para comprar, sino para imaginar que todavía tenía opciones. Lo que no sabía es que alguien la observaba en silencio. Alguien cuyo pasado estaba a punto de entrelazarse con el suyo. Una historia de duelo, dignidad, promesas rotas y un inesperado acto de amor nacido del recuerdo de una hija que ya no estaba. Si crees que aún existen personas capaces de cambiar el destino de otros, suscríbete y acompáñanos hasta el final. Esta historia podría devolverle la fe a más de uno. Había una rutina que Lucía Ramírez repetía todos los días a las 4 de la tarde, como si fuera un ritual sagrado que nadie más podía comprender. Tomaba de la mano a sus 2 hijas gemelas, Camila y Lara, de apenas 6 años, y caminaba las 3 cuadras que separaban su pequeño departamento del supermercado del barrio. Siempre el mismo supermercado, siempre la misma hora, siempre el mismo carrito de metal oxidado que ella empujaba con las manos temblorosas. Lucía tenía 32 años, pero parecía cargar con el peso de una vida entera en los hombros. Su piel morena clara lucía opaca bajo la luz artificial del mercado, y sus ojos castaño miel, que alguna vez brillaron con esperanza, ahora apenas sostenían la mirada de quien la observaba. Llevaba el cabello castaño oscuro recogido en una cola baja, siempre despeinada, como si no hubiera tiempo ni para mirarse al espejo. Su ropa era simple, limpia, pero desgastada por el uso constante. Una blusa de algodón claro y un pantalón oscuro que había visto mejores días. Las niñas la seguían en silencio, tomadas de sus manos como si temieran perderse en aquel lugar lleno de colores y promesas inalcanzables. Camila, la más observadora, caminaba con los ojos fijos en el suelo, como si ya hubiera aprendido que mirar demasiado solo aumentaba el dolor. Lara, en cambio, era la más sensible, la que aún se atrevía a levantar la mirada hacia los estantes y sonreír por un segundo antes de recordar que nada de eso les pertenecía. El ritual siempre era el mismo. Lucía empujaba el carrito vacío por los pasillos, deteniéndose frente a las estanterías como si estuviera eligiendo qué llevar. Se quedaba mirando las latas de atún, los paquetes de arroz, las cajas de cereal con personajes animados que hacían reír a Lara. A veces tomaba un producto entre sus manos, lo giraba para leer la etiqueta, fruncía el ceño como si estuviera comparando precios y luego lo devolvía con cuidado al estante. Las niñas habían aprendido a jugar el mismo juego. Lara extendía su manita regordeta hacia un yogur de fresa, su sabor favorito, y lo sostenía con una sonrisa que iluminaba su rostro por un instante. Pero antes de que pudiera pedirle a su madre que lo llevaran, Lucía ya lo había tomado con suavidad y lo devolvía al refrigerador, acariciándole la cabeza con ternura mientras murmuraba: «Hoy no, mi amor. Todavía estoy pensando qué llevar». Y así pasaban 30, a veces 40 minutos, recorriendo cada pasillo con el carrito completamente vacío. Lucía fingía estar decidiendo, comparando, organizando mentalmente una lista de compras que jamás se materializaría. Pero la verdad era otra. La verdad era que no tenía dinero. No tenía nada más que aquellas salidas diarias al supermercado donde podía fingir, aunque fuera por unos minutos, que aún era capaz de elegir, de proveer, de ser la madre que sus hijas merecían. Habían pasado 2 años desde que perdió a su esposo en un accidente de tránsito. 2 años desde que la vida que habían construido juntos se derrumbó en una sola noche. Él era conductor de autobús, el sostén del hogar, el que traía el pan a casa cada tarde con una sonrisa cansada pero llena de amor. Cuando murió, Lucía no solo perdió a su compañero, perdió también el ingreso, la estabilidad y poco a poco la esperanza.
Intentó buscar trabajo, pero con 2 niñas pequeñas y sin familia cerca que pudiera cuidarlas, las puertas se cerraban una tras otra. Las pocas ofertas que recibió exigían horarios nocturnos o turnos partidos que la obligarían a dejar a sus hijas solas. Y eso, Lucía jamás lo haría. Prefería pasar hambre antes que abandonarlas. Así que la rutina del supermercado se convirtió en su escape, en su forma de mantener viva la ilusión de normalidad. Las niñas no entendían del todo lo que estaba pasando, pero sentían el silencio pesado que llenaba su casa. Sentían cómo su madre cortaba el pan viejo en 3 pedazos cada noche, y cómo siempre guardaba el más pequeño para ella, diciendo que ya había comido antes o que estaba guardando para mañana. Aquella tarde, como todas las demás, Lucía empujó el carrito hasta el pasillo de las galletas. Lara se detuvo frente a un paquete de galletas con chispas de chocolate, y sus ojos se iluminaron con una emoción que partía el alma. Extendió la mano, tocó el paquete con la punta de los dedos y volteó a ver a su madre con una pregunta silenciosa en la mirada. Lucía tragó saliva. Sentía cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. Sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos, y negó suavemente con la cabeza. Lara bajó la mano, asintió sin decir nada, y siguió caminando junto a su hermana. Cuando llegaron a la caja, Lucía fingió revisar su bolso como si hubiera olvidado la cartera. Murmuró una disculpa al aire, giró el carrito vacío y salió del supermercado con sus hijas tomadas de la mano. Nadie las detuvo, nadie las juzgó. Al menos no en voz alta. Esa noche, de regreso en su departamento de una sola habitación, Lucía cortó medio pan duro en 3 partes. Le dio la mitad a Camila, la otra mitad a Lara, y ella mordisqueó la corteza que sobró, fingiendo que estaba satisfecha. Las niñas comieron en silencio, sentadas en el suelo junto a la única ventana que daba a la calle. Cuando terminaron, Lara se acercó a su madre y le susurró al oído: «Mami, ¿algún día volveremos a comer algo dulce?» Lucía cerró los ojos. Abrazó a sus hijas con fuerza, como si en ese abrazo pudiera esconder todo el dolor, toda la vergüenza, toda la impotencia que sentía. Y aunque no dijo nada, en su corazón resonaba una pregunta que la perseguía cada noche. ¿Hasta cuándo podré seguir fingiendo que todo está bien? Lo que Lucía no sabía era que alguien había comenzado a notar su rutina. Alguien que, desde el otro lado del mostrador, observaba en silencio cada tarde cómo aquel carrito vacío entraba y salía del supermercado. Alguien cuyo pasado estaba a punto de encontrarse con el presente de aquella mujer y sus 2 pequeñas hijas. Y ese alguien también cargaba con un dolor que nunca había sanado, un dolor que, sin saberlo, estaba a punto de transformarse en la promesa más importante de su vida. Si esta historia ya te tocó el corazón, no olvides darle like y suscribirte. Porque lo que viene a continuación cambiará todo. Cada personaje en esta historia está a punto de descubrir que a veces el destino teje encuentros que sanan heridas que creíamos eternas. Don Rafael Mendoza tenía 62 años y una mirada que parecía haber olvidado cómo sonreír. Era el gerente del supermercado, un hombre alto, de espalda ligeramente encorvada por los años, con el cabello completamente gris peinado hacia atrás y una expresión rígida que mantenía a raya cualquier intento de cercanía. Vestía siempre con una camisa blanca de manga corta y un chaleco azul marino con el logo del establecimiento bordado en el pecho. Sus manos, grandes y curtidas, sostenían una libreta desgastada donde anotaba pedidos, inventarios y números que solo él entendía. Para los empleados, don Rafael era un jefe justo pero distante. Nunca levantaba la voz, pero tampoco participaba en las conversaciones casuales durante los descansos. Para los clientes, era simplemente el hombre detrás del mostrador, el que autorizaba devoluciones o resolvía problemas con una eficiencia fría y profesional. Nadie sabía mucho sobre su vida personal, nadie preguntaba. Lo que nadie sabía era que don Rafael vivía solo en una casa pequeña a pocas cuadras del supermercado. Una casa que había comprado 30 años atrás con la ilusión de llenarla de risas de cumpleaños,
de memorias familiares, pero esa casa ahora estaba vacía, silenciosa, habitada únicamente por el eco de su propia respiración y el tic-tac de un reloj antiguo que colgaba en la pared de la sala. En su oficina del supermercado, un pequeño cuarto en la parte trasera del local, don Rafael guardaba algo que nadie más había visto. Sobre el escritorio de metal, junto a la calculadora y los papeles administrativos, descansaba un portarretratos de madera tallada. Dentro, la fotografía de una niña de 8 años, con 2 coletas despeinadas, una sonrisa llena de dientes chuecos y los mismos ojos grises de su padre. Se llamaba Sofía. Sofía había sido la luz de su vida, la razón por la que cada mañana tenía sentido. La niña que lo esperaba en la puerta de la casa con los brazos abiertos cada vez que regresaba del trabajo, gritando «¡Papi!», con una emoción que derretía cualquier cansancio. Pero Sofía se había ido hacía más de 20 años, arrebatada por una enfermedad que avanzó tan rápido que ni los médicos pudieron hacer nada para detenerla. Don Rafael recordaba cada detalle de aquellos últimos días en el hospital. Recordaba cómo Sofía, débil y pálida, le había pedido un yogur de fresa porque era su sabor favorito. Recordaba cómo él había salido corriendo a buscarlo, desesperado por cumplir aunque fuera ese pequeño deseo. Pero cuando regresó, Sofía ya no estaba consciente. Nunca pudo comer aquel yogur, y don Rafael nunca pudo perdonarse por no haber llegado a tiempo. Después de la muerte de Sofía, su esposa cayó en una depresión profunda de la que nunca logró salir. 5 años después ella también partió, dejando a don Rafael completamente solo. Él se refugió en el trabajo, dejó de hablar de su dolor, dejó de buscar consuelo, dejó de esperar que la vida le devolviera algo. Simplemente existía, cumpliendo con su rutina diaria como un autómata bien programado. Pero algo había comenzado a cambiar en las últimas semanas, algo que don Rafael no lograba explicar ni controlar. Había empezado a notar a una mujer joven que llegaba cada tarde con 2 niñas pequeñas, siempre a la misma hora, siempre con el mismo carrito vacío. Al principio pensó que era una clienta indecisa, de esas que tardan en decidir qué comprar. Pero después de varios días comenzó a darse cuenta de que algo no encajaba. La mujer nunca compraba nada. Recorría los pasillos con sus hijas, tomaba productos, los observaba y los devolvía. Las niñas la seguían en silencio, con una obediencia que a don Rafael le parecía antinatural para su edad. Deberían estar corriendo, riendo, pidiendo cosas con la insistencia típica de los niños. Pero no. Caminaban como sombras, como si hubieran aprendido a no pedir, a no esperar. Una tarde, don Rafael estaba organizando unas cajas en el almacén cuando escuchó una voz suave en el pasillo de los lácteos. Se asomó discretamente y vio a las 2 niñas frente al refrigerador de yogures. La más pequeña, con el cabello recogido en 2 coletas despeinadas, extendió la mano hacia un yogur de fresa. Lo tomó, lo observó con una sonrisa tímida y luego lo sostuvo frente a su hermana como si fuera un tesoro. Don Rafael sintió cómo algo se removía dentro de su pecho, algo que llevaba años dormido, enterrado bajo capas de dolor y resignación. Aquellas coletas despeinadas, aquella sonrisa tímida, aquel yogur de fresa. Por un instante no vio a aquella niña desconocida, vio a Sofía. Vio a su pequeña hija sosteniendo el mismo yogur en el hospital, con la misma ilusión en la mirada, y sintió cómo las piernas le temblaban. Entonces apareció la madre. Lucía se acercó con pasos cansados, tomó el yogur de las manos de su hija con suavidad y lo devolvió al refrigerador. La niña no protestó, simplemente bajó la mirada y asintió. Pero don Rafael vio algo más. Vio cómo la pequeña apretaba los labios, cómo sostenía las lágrimas, cómo su hermana le tomaba la mano en un gesto de consuelo silencioso. Y en ese momento, don Rafael supo que aquella mujer no estaba eligiendo, estaba sobreviviendo. Regresó a su oficina con el corazón acelerado. Se sentó frente al escritorio y tomó entre sus manos el portarretratos de Sofía. Acarició el cristal con los dedos,
como si pudiera tocar una vez más el rostro de su hija. Y por primera vez en más de 20 años habló en voz alta, aunque no hubiera nadie más en la habitación. No pude salvarte a ti, mi niña. No llegué a tiempo. Pero tal vez Dios me está dando una segunda oportunidad. Cerró los ojos. Respiró profundo, y en su mente comenzó a formarse una idea, una promesa, algo que, de alguna manera, honraría la memoria de Sofía y al mismo tiempo le daría sentido a todo el dolor que había cargado en silencio durante tanto tiempo. Al día siguiente, don Rafael llegó más temprano al supermercado. Revisó los horarios, habló con los empleados, organizó el inventario, y luego, con una determinación que no sentía desde hacía años, se quedó esperando detrás del mostrador, esperando a que fueran las 4 de la tarde, esperando a que aquella mujer y sus 2 hijas regresaran. Porque esta vez, don Rafael Mendoza no iba a quedarse en silencio. Esta vez, no iba a llegar tarde. Era una tarde de jueves, cuando todo cambió. El cielo estaba gris, amenazando con lluvia, y el supermercado estaba más vacío que de costumbre. Lucía llegó a las 4 en punto, como siempre, con Camila y Lara tomadas de sus manos. Esta vez, las niñas lucían más cansadas que de costumbre. Lara tenía ojeras pronunciadas, y Camila arrastraba un poco los pies al caminar, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Lucía tomó el carrito de siempre, ese que tenía una rueda que chirriaba al girar, y comenzó el recorrido habitual. Pero hoy algo era diferente. Hoy las fuerzas le estaban fallando. Llevaba 3 días sin comer más que las cortezas de pan que sus hijas dejaban, y su cuerpo comenzaba a cobrarle la cuenta. Sentía mareos constantes, las manos le temblaban, y cada vez que se agachaba para tomar algo del estante, el mundo giraba a su alrededor. Las niñas lo notaban. Camila la observaba con preocupación, y Lara se aferraba con más fuerza a su mano, como si temiera que su madre fuera a caer en cualquier momento. Llegaron al pasillo de las galletas, el mismo donde días atrás Lara había visto las galletas con chispas de chocolate. Esta vez, la pequeña ni siquiera volteó a mirar. Simplemente caminó junto a su madre, con la mirada fija en el suelo, como si ya hubiera aprendido que desear algo solo traía más tristeza. Pero entonces, cuando pasaron frente al estante de los dulces, Lara se detuvo. No porque quisiera pedir algo, sino porque algo en su interior se rompió. Algo que había estado conteniendo durante días, durante semanas, durante meses. Se giró hacia su madre y con una voz tan bajita que apenas se escuchaba, preguntó: «Mami, ¿algún día volveremos a comer algo dulce otra vez?» Lucía sintió como el aire se le escapaba de los pulmones, sintió como las palabras se le atoraban en la garganta. Intentó sonreír, intentó inventar una respuesta que tranquilizara a su hija, pero esta vez no pudo. Esta vez el peso de todo lo que había estado cargando en silencio fue demasiado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin permiso, sin control. Se llevó una mano temblorosa a la boca, intentando ahogar el sollozo que amenazaba con escapar, pero fue inútil. Su cuerpo entero comenzó a temblar. Se apoyó en el carrito vacío, aferrándose al metal como si fuera lo único que la mantenía de pie. Camila y Lara se quedaron paralizadas, mirando a su madre con los ojos muy abiertos. Nunca la habían visto llorar así, nunca la habían visto desmoronarse. Y en ese instante, ambas comprendieron algo que ninguna niña de 6 años debería comprender. Su madre no estaba bien, su madre estaba rota. Lara comenzó a llorar también, y Camila la abrazó, aunque ella misma tenía lágrimas corriendo por su rostro. Las 3 se quedaron ahí, en medio del pasillo, rodeadas de colores brillantes y promesas inalcanzables, sumidas en un dolor tan profundo que parecía llenar cada rincón del supermercado. Y fue en ese momento cuando don Rafael las vio. Estaba organizando unos productos en el pasillo contiguo cuando escuchó el llanto. Se asomó con cuidado, y lo que vio lo dejó inmóvil. Aquella mujer, la que había estado observando durante semanas, estaba derrumbada sobre el carrito vacío, llorando como si se le hubiera acabado el mundo,
Y sus dos hijas, esas niñas pequeñas y frágiles, intentaban consolarla con sus manitas, sin entender del todo pero sintiendo todo. Don Rafael sintió cómo su corazón se partía en dos, porque en aquella escena no solo vio a una madre desesperada, vio el reflejo de su propio pasado. Vio a su esposa llorando en el hospital, cuando los médicos le dijeron que no había nada más que hacer. Vio a Sofía, débil y pálida, pidiendo algo que él no pudo darle a tiempo. Y en ese instante, don Rafael tomó una decisión. Salió de detrás del pasillo y caminó hacia ellas con pasos lentos pero firmes. Lucía no lo vio venir. Estaba tan perdida en su dolor que ni siquiera notó la presencia del hombre alto y de cabello gris que se detuvo frente a ella. Don Rafael no dijo nada al principio. Solo se quedó ahí de pie con las manos en los bolsillos y la mirada fija en aquella mujer destrozada. Luego, con una voz grave pero suave, rompió el silencio. «Señora». Lucía levantó la mirada, sobresaltada. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, avergonzada, y trató de recomponerse. Pensó que venía a pedirle que se fuera, que dejara de ocupar espacio en el supermercado sin comprar nada. Pensó que finalmente la habían descubierto. «Perdón, yo ya me iba», balbuceó intentando empujar el carrito. Pero don Rafael levantó una mano, deteniéndola. «No tiene que irse», dijo con calma, «y no tiene que pedir perdón». Lucía lo miró sin entender. Las niñas también levantaron la mirada, curiosas y asustadas al mismo tiempo. Don Rafael respiró profundo, y entonces dijo algo que él mismo no sabía que necesitaba decir. «No todo lo que se lleva en este carrito se paga con dinero, señora. A veces se paga con dignidad y con lágrimas que nadie ve». Lucía abrió los ojos, sorprendida. No sabía qué decir. No sabía si aquel hombre la estaba juzgando o compadeciendo. Pero en su mirada no había lástima. Había algo más. Algo parecido al dolor. Algo parecido a la comprensión. Don Rafael se agachó lentamente, quedando a la altura de las niñas. Miró a Lara, la que había preguntado por algo dulce, y le sonrió con una ternura que parecía haber estado guardada durante décadas. «¿Te gustan los yogures de fresa?», preguntó con suavidad. Lara asintió tímidamente sin atreverse a hablar. Don Rafael asintió también, como si acabara de confirmar algo importante. Luego se puso de pie y miró a Lucía directamente a los ojos. «Venga conmigo», dijo, «quiero mostrarle algo». Lucía dudó. No sabía si debía confiar en aquel hombre, pero había algo en su voz, algo en su mirada, que le decía que no tenía nada que temer. Tomó a sus hijas de las manos y siguió a don Rafael hasta su oficina en la parte trasera del supermercado. Él abrió la puerta, la invitó a pasar y señaló el portarretratos sobre el escritorio. «Esa era mi hija», dijo con voz quebrada. «Sofía. Tenía 8 años cuando se fue, y lo último que me pidió antes de morir fue un yogur de fresa». Lucía se llevó una mano al pecho, conmovida. Las lágrimas volvieron a rodar por su rostro, pero esta vez eran diferentes. Esta vez no estaba sola en su dolor. Don Rafael cerró los ojos y continuó. «Yo no pude salvarla. No llegué a tiempo. Pero tal vez Dios me puso en su camino para no fallar otra vez». Y en ese momento, Lucía comprendió que aquella tarde gris, en medio de su propio derrumbe, había encontrado algo que creía perdido para siempre. Había encontrado esperanza. Lucía no supo qué decir. Se quedó de pie frente al escritorio de don Rafael, mirando la fotografía de Sofía, aquella niña de coletas despeinadas y sonrisa luminosa que ya no estaba. Sintió un nudo en la garganta, no solo por su propio dolor, sino por el dolor de aquel hombre que había guardado su duelo en silencio durante más de 20 años. «No sé qué decir», murmuró Lucía, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Yo lamento mucho su pérdida». Don Rafael asintió en silencio. Luego, con movimientos lentos, se sentó en la silla detrás de su escritorio y le hizo un gesto a Lucía para que tomara asiento en la silla frente a él. Las niñas se quedaron de pie junto a su madre, observando todo con curiosidad y un poco de temor. «Señora»,
comenzó don Rafael eligiendo cuidadosamente sus palabras. Llevo semanas observándola, no porque quisiera juzgarla, sino porque algo en usted me recordaba a alguien. A mí mismo, hace muchos años, cuando me sentía incapaz de dar lo que más amaba en el mundo necesitaba. Lucía bajó la mirada, avergonzada. Sentía que la habían descubierto, que su secreto había quedado al descubierto. Pero don Rafael continuó con voz serena. Sé que viene aquí todos los días con sus hijas, sé que recorre los pasillos con el carrito vacío, y sé que no se va con nada porque no tiene cómo pagarlo. Lucía sintió cómo las mejillas le ardían de vergüenza. Quiso levantarse, tomar a sus hijas y salir corriendo de aquel lugar. Pero las piernas no le respondieron. Estaba demasiado cansada, demasiado rota. No estoy aquí para humillarla, dijo don Rafael, anticipándose a sus pensamientos. Estoy aquí porque creo que Dios me está dando una oportunidad de hacer algo bueno, algo que no pude hacer cuando mi hija estaba viva. Lucía levantó la mirada, confundida. No entiendo. Don Rafael respiró profundo y se reclinó en su silla. El supermercado va a lanzar un programa de apoyo a madres solas, dijo con firmeza, como si fuera una decisión ya tomada por la gerencia. Es una iniciativa nueva. Queremos ayudar a familias que están pasando por dificultades, ofreciendo alimentos básicos de forma gratuita, sin preguntas, sin papeleos complicados. Lucía parpadeó incrédula. Aquello sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿Un programa?, repitió con la voz temblorosa. Don Rafael asintió, aunque en su interior sabía la verdad. No había ningún programa oficial, no había ninguna iniciativa corporativa. Solo había un hombre viejo con un corazón roto que quería hacer algo significativo con el tiempo que le quedaba. Sí, mintió con la voz más convincente que pudo reunir. Y usted y sus hijas califican perfectamente para recibir apoyo. Lucía negó con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con volver. No puedo aceptar caridad, dijo con voz quebrada. No puedo. No quiero ser una carga para nadie. Don Rafael se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. No es caridad, señora, es dignidad. Es la oportunidad de recibir ayuda cuando más la necesita, para poder levantarse y seguir adelante. ¿No es eso lo que haría por sus hijas si estuviera en mi lugar? Lucía cerró los ojos. Las palabras de aquel hombre tocaron algo profundo en su interior. Porque tenía razón. Si ella pudiera ayudar a alguien en su situación, lo haría sin pensarlo dos veces. Pero aún así, el orgullo, esa barrera invisible que la había mantenido en pie durante tanto tiempo, se resistía a ceder. «Sí acepto», dijo con voz firme. «Tiene que ser con una condición». Don Rafael arqueó una ceja, intrigado. «¿Cuál?» «Déjeme hacer algo a cambio. Cualquier cosa. Limpiar, organizar, lo que sea necesario. Pero no puedo simplemente recibir sin dar nada». Don Rafael sintió una oleada de respeto hacia aquella mujer. A pesar de todo lo que estaba sufriendo, aún tenía la fuerza para mantener su dignidad intacta. «De acuerdo», dijo finalmente. «Necesito a alguien que me ayude con la limpieza del almacén y la organización de productos fuera del horario de mayor movimiento. 2 horas al día, después de las 6 de la tarde». «¿Le parece justo?». Lucía asintió rápidamente, sintiendo cómo un rayo de esperanza atravesaba la oscuridad que la había envuelto durante tanto tiempo. «Sí, sí, me parece justo». Don Rafael se puso de pie y extendió la mano. «Entonces tenemos un trato». Lucía tomó su mano y la estrechó con firmeza, y en ese apretón de manos, algo más que un acuerdo laboral se selló. Se selló una promesa silenciosa, una promesa de que ninguno de los dos volvería a estar solo en su dolor. Esa misma tarde, don Rafael acompañó a Lucía y a sus hijas al almacén del supermercado. Allí, en una esquina apartada, había preparado varias cajas con alimentos básicos: arroz, pasta, aceite, leche, pan fresco, frutas, vegetales, y en una bolsa aparte, cuidadosamente empacados varios yogures de fresa.
Lucía se quedó mirando aquellas cajas como si fueran un espejismo. No podía creer que fueran reales, que fueran para ella y sus hijas. Sintió como las rodillas le temblaban y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. «Esto es demasiado», susurró, con la voz quebrada. Don Rafael negó con la cabeza mientras comenzaba a colocar los alimentos en bolsas resistentes. «Es lo necesario, nada más, nada menos». Camila y Lara observaban todo con los ojos muy abiertos, sin atreverse a tocar nada, como si temieran que todo fuera a desaparecer si se acercaban demasiado. Pero entonces don Rafael se agachó frente a ellas, tomó la bolsa con los yogures de fresa y se la extendió a Lara con una sonrisa que parecía haber olvidado cómo formarse, pero que ahora brotaba con una ternura genuina. «Estos son para ti», le dijo con suavidad, «porque cada niña merece comer algo dulce de vez en cuando». Lara tomó la bolsa con manos temblorosas. Miró a su madre, buscando permiso, y cuando Lucía asintió con lágrimas rodando por sus mejillas, la pequeña abrazó la bolsa contra su pecho y comenzó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Camila también se acercó a don Rafael y, sin decir una palabra, le tomó la mano. El anciano sintió como algo dentro de su pecho, algo que había estado congelado durante décadas, comenzaba a derretirse. Miró aquella manita pequeña sosteniendo la suya y recordó cómo Sofía solía hacer lo mismo cuando eran tiempos más felices. «Gracias», susurró Camila, con una voz tan bajita que apenas se escuchó. Don Rafael tragó saliva, intentando contener las lágrimas que amenazaban con traicionarlo. «No tienen que agradecerme nada», dijo con voz ronca. «Solo cuídense mucho. Y vuelvan mañana, ¿de acuerdo?» Lucía ayudó a sus hijas a cargar las bolsas, aunque don Rafael insistió en llevarlas más pesadas hasta la puerta del supermercado. Cuando llegaron a la salida, Lucía se giró para mirarlo una última vez. «No sé cómo pagarle esto», dijo con la voz cargada de emoción. Don Rafael negó con la cabeza y por primera vez en muchos años sonrió con los ojos. «Ya me está pagando, señora. Con su dignidad, con su amor por sus hijas y con la oportunidad que me está dando de honrar la memoria de alguien que ya no está». Lucía comprendió, asintió en silencio y luego salió del supermercado con sus hijas, cargando no solo bolsas de alimentos, sino también algo mucho más valioso, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar. Esa noche, en su pequeño departamento, Lucía preparó una cena de verdad por primera vez en meses. Cocinó arroz con vegetales, sirvió pan fresco y de postre, cada una de sus hijas comió un yogur de fresa. Lara lo saboreó con los ojos cerrados, como si quisiera grabar en su memoria cada bocado, cada sensación, cada momento de dulzura que había extrañado tanto. Cuando las niñas se quedaron dormidas, abrazadas una a la otra, en el pequeño colchón que compartían, Lucía se sentó junto a la ventana y miró hacia el cielo nocturno. No era una mujer religiosa, pero esa noche susurró una oración de agradecimiento, no solo por la comida, sino por aquel hombre extraño que había aparecido en su vida justo cuando más lo necesitaba. Y en algún lugar de aquella misma ciudad, en una casa silenciosa y vacía, don Rafael Mendoza se sentó frente al portarretratos de Sofía y habló en voz alta, como lo había hecho la noche anterior. «Hoy hice algo bueno, mi niña. Hoy llegué a tiempo». Y por primera vez en más de 20 años, don Rafael durmió sin pesadillas. Los días que siguieron trajeron consigo una rutina completamente nueva para Lucía y sus hijas. Cada tarde, después de las 6, Lucía llegaba al supermercado con Camila y Lara. Don Rafael le había habilitado un pequeño espacio en la oficina donde las niñas podían hacer tareas, dibujar o simplemente descansar mientras su madre trabajaba. Al principio, Lucía se sentía nerviosa, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que aquel programa de apoyo era solo una invención de don Rafael. Pero nadie preguntaba. Los empleados simplemente asumían que la nueva ayudante había sido contratada por el gerente.
y don Rafael se aseguraba de que nadie hiciera preguntas incómodas. Lucía limpiaba el almacén con una dedicación que iba más allá de lo necesario. Organizaba las cajas con cuidado, barría cada rincón, etiquetaba productos con una precisión meticulosa. No lo hacía solo porque sintiera que debía ganarse la ayuda que estaba recibiendo. Lo hacía porque finalmente, después de tanto tiempo, sentía que su vida tenía un propósito otra vez. Sentía que era útil, que importaba. Don Rafael la observaba trabajar desde la puerta de su oficina, con una mezcla de admiración y melancolía. Aquella mujer le recordaba a su esposa, en los buenos tiempos, cuando ella trabajaba en una pequeña librería del barrio y regresaba a casa con las manos manchadas de tinta, pero con una sonrisa radiante. Aquella dedicación, aquella necesidad de sentirse valiosa, era algo que don Rafael comprendía profundamente. Una tarde, mientras Lucía organizaba las latas de conservas por fecha de vencimiento, don Rafael entró al almacén con 2 vasos de jugo de naranja y un paquete de galletas. Se acercó a ella y le extendió uno de los vasos. «Tiene que hacer una pausa», dijo con su tono serio pero cálido. «No puede trabajar sin descansar». Lucía aceptó el vaso con una sonrisa tímida. «Estoy bien, don Rafael, de verdad». «Lo sé», respondió él, apoyándose contra una de las estanterías. «Pero igual necesita descansar. No es un favor que le estoy haciendo. Es una orden de su jefe». Lucía rió suavemente, y ese sonido sorprendió a ambos. Hacía tanto tiempo que ella no reía, que casi había olvidado cómo sonaba su propia risa. Se sentaron en un par de cajas vacías, bebiendo el jugo en silencio durante unos minutos. Las niñas jugaban en la oficina, sus risas infantiles filtrándose a través de la puerta entreabierta. Era un sonido que llenaba el espacio de una calidez que el supermercado nunca había tenido antes. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Lucía de repente, rompiendo el silencio. Don Rafael asintió. «Claro. ¿Por qué hace esto? No solo por mí, sino ¿por qué se toma el tiempo? ¿Por qué se preocupa?». Don Rafael miró su vaso de jugo durante un largo momento, como si buscara las palabras correctas en el fondo del líquido anaranjado. «Porque durante mucho tiempo, después de que perdí a mi hija y a mi esposa, dejé de creer que mi vida tenía algún sentido», dijo finalmente, con la voz baja pero firme. «Me levanté cada día, vine a trabajar, cumplí con mis obligaciones, pero todo era vacío. Solo existía sin vivir realmente». Hizo una pausa, respiró profundo y continuó. «Pero entonces la vi a usted y a sus hijas, y algo en mi interior se despertó. Me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, mi vida aún podía tener un propósito, que tal vez podía hacer algo que importara. No para mí, sino para alguien más». Lucía sintió cómo las lágrimas amenazaban con volver, pero esta vez logró contenerlas. En lugar de llorar, sonrió. «Usted me salvó, don Rafael, no solo a mí, sino a mis hijas. Y no sé si alguna vez podré devolverle eso». Don Rafael negó con la cabeza. «No tiene que devolverme nada, Lucía. Solo viva, críe a sus hijas con amor, sea feliz. Eso es más que suficiente». Y en ese momento, entre cajas de alimentos y estanterías polvorientas, se formó un lazo que iba mucho más allá de la gratitud. Era un lazo de comprensión mutua, de 2 almas rotas que se habían encontrado en el momento justo para sanarse una a la otra. Las semanas pasaron, y la transformación fue evidente. Camila y Lara comenzaron a recuperar el color en sus mejillas. Sus ojos, que antes lucían apagados, ahora brillaban con una luz renovada. Volvieron a jugar, a reír, a ser niñas otra vez. Lucía también cambió. Recuperó peso, su piel volvió a tener vida, y su mirada, aunque aún cargaba con la tristeza del pasado, ahora también sostenía algo nuevo: esperanza. Don Rafael les traía pequeños regalos de vez en cuando: un cuaderno para que Camila dibujara, un libro de cuentos para Lara, una bufanda para Lucía cuando comenzó a hacer frío. Nunca eran cosas grandes o costosas, pero cada detalle estaba cargado de un cariño que no necesitaba palabras para expresarse. Una tarde, mientras Lucía barría el almacén,
Lara entró corriendo con un dibujo en las manos. Era un dibujo colorido, hecho con crayones viejos donde aparecían 4 figuras, una mujer, 2 niñas y un hombre alto con cabello gris. «Mira, mami, somos nosotras», dijo Lara con emoción, señalando las figuras. «Tú, yo, Camilas y el tío Rafa». Lucía se quedó inmóvil mirando el dibujo. «¿Tío Rafa?», repitió sorprendida. Lara asintió con inocencia. «Sí, Camila y yo decidimos que ya no queremos llamarlo don Rafael. Es demasiado largo. ¿Podemos llamarlo tío Rafa?». Lucía sintió cómo el corazón se le apretaba en el pecho. Miró hacia la oficina, donde don Rafael estaba revisando unos papeles, ajeno a la conversación, y en ese momento comprendió algo que había estado negándose a aceptar durante semanas. Aquel hombre ya no era solo un benefactor, ya no era solo su jefe, se había convertido en algo mucho más importante, se había convertido en familia. Esa noche, cuando don Rafael acompañó a Lucía y a las niñas hasta la salida del supermercado, Lara corrió hacia él y le mostró el dibujo. «Mira, tío Rafa, te dibujé». Don Rafael tomó el dibujo con manos temblorosas. Observó aquella figura de cabello gris de pie junto a 3 mujeres que sonreían. Y sintió cómo algo dentro de él, algo que había estado roto durante tanto tiempo, finalmente comenzaba a sanar. Se agachó frente a Lara, con los ojos brillantes de emoción contenida. «Es el dibujo más hermoso que he visto en mi vida», dijo con voz ronca. «¿Puedo quedármelo?». Lara asintió con entusiasmo. «Claro, es para ti». Don Rafael abrazó a la pequeña y luego a Camila, que también se acercó tímidamente. Lucía los observaba con lágrimas en los ojos, sintiendo cómo la gratitud, el cariño y la esperanza se mezclaban en su pecho formando algo hermoso e inesperado. Cuando llegó a su casa esa noche, don Rafael colgó el dibujo en la pared de su sala, justo al lado del portarretratos de Sofía. Y mientras lo observaba, susurró en voz baja: «Mira, mi niña, ya no estoy solo». Y por primera vez en más de 20 años, aquella casa vacía se sintió un poco menos fría. Habían pasado casi 6 meses desde aquella tarde gris en la que Lucía se derrumbó en el pasillo del supermercado. 6 meses en los que todo había cambiado de maneras que nadie hubiera podido imaginar. Lucía ahora trabajaba a tiempo completo en el supermercado. Don Rafael le había ofrecido un puesto oficial como asistente administrativa, con un salario modesto pero digno que le permitía pagar el alquiler, comprar alimentos e incluso ahorrar un poco cada mes. Las niñas habían regresado a la escuela, con mochilas nuevas y cuadernos llenos de dibujos y tareas. Pero más allá de los cambios materiales, había algo mucho más profundo que se había transformado. Aquella familia rota había encontrado un lugar donde pertenecer, y aquel hombre solitario había encontrado una razón para seguir adelante. Era un sábado por la tarde cuando Lucía llegó al supermercado con Camila y Lara. Don Rafael las esperaba en la entrada, con una expresión que Lucía no lograba descifrar. Parecía nervioso, emocionado, casi como un niño guardando un secreto. «¿Qué pasa, don Rafael?», preguntó Lucía con curiosidad. Él sonrió, esa sonrisa que había aprendido a formar otra vez después de tanto tiempo. «Vengan, quiero mostrarles algo». Las guió hasta el estacionamiento trasero del supermercado, donde había un auto viejo pero funcional estacionado junto a la puerta de servicio. Era un sedán azul claro, con algunos rasguños en la pintura pero en buen estado general. «¿Un auto nuevo?», preguntó Camila con curiosidad. Don Rafael negó con la cabeza. «No es mío». «Bueno, lo era. Era el auto de mi esposa, el que usábamos cuando Sofía era pequeña. Lo tuve guardado en el garaje durante años, sin poder deshacerme de él. Pero creo que es hora de que vuelva a cumplir su propósito». Se giró hacia Lucía y le extendió un llavero con 2 llaves. «Es para usted, para que pueda llevar a las niñas a la escuela, para que no tenga que caminar bajo la lluvia, para que tenga un poco más de libertad». Lucía se quedó paralizada, mirando las llaves como si fueran algo irreal. «Don Rafael, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado».
Sí, puede, respondió él con firmeza. Y lo va a aceptar, porque usted y sus hijas son lo más parecido a una familia que he tenido en mucho tiempo. Y la familia se cuida, la familia se apoya. Lucía comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura. Se acercó a don Rafael y lo abrazó con fuerza, y él correspondió el abrazo con una emoción que no sabía que aún era capaz de sentir. Camila y Lara corrieron hacia el auto, mirando por las ventanas con emoción, riendo y gritando de alegría. Don Rafael las observaba con los ojos brillantes y en su mente podía ver a Sofía sentada en el asiento trasero, con sus coletas despeinadas y su sonrisa luminosa. «Gracias, mi niña», susurró en su mente, «por guiarme hasta ellas». Los meses siguientes fueron los más felices que don Rafael había experimentado en décadas. Lucía y las niñas se convirtieron en parte de su rutina diaria. Cenaban juntos los domingos, celebraban cumpleaños con pasteles sencillos, pero cargados de amor, y compartían historias que llenaban el silencio que antes había sido insoportable. Don Rafael se convirtió oficialmente en tío Rafa para las niñas, y ellas se convirtieron en sus sobrinas del corazón. Les enseñó a jugar ajedrez, les contó historias de cuando él era joven, y las escuchó con paciencia infinita cuando le hablaban de sus sueños y miedos. Lucía floreció. No solo recuperó su salud física, sino también su espíritu. Volvió a sonreír con facilidad, a hacer planes para el futuro, a creer que la vida aún tenía cosas buenas reservadas para ella y sus hijas. Y don Rafael, aquel hombre que había pasado más de 20 años existiendo sin vivir, finalmente encontró paz, encontró un propósito, encontró una familia. Un año después de aquel primer encuentro en el pasillo del supermercado, en una tarde tranquila de primavera, don Rafael estaba sentado en su oficina cuando Lara entró corriendo con un dibujo nuevo en las manos. «Tío Rafa, mira lo que dibujé». Don Rafael dejó sus papeles a un lado y tomó el dibujo con cariño. Esta vez la imagen mostraba 5 figuras, una mujer, 2 niñas, un hombre alto de cabello gris y una niña pequeña con coletas, flotando en el cielo rodeada de estrellas. «¿Quién es ella?», preguntó don Rafael, señalando a la niña en el cielo. Lara sonrió con ternura. «Es Sofía. Mami me contó que era tu hija y que ahora está en el cielo. Yo creo que ella está feliz de que nos conozcas. Por eso te envió a nosotras». Don Rafael sintió cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control. Abrazó a Lara con fuerza y luego llamó a Camila y a Lucía, que estaban en el almacén. Las abrazó a las 3, formando un círculo de amor que había nacido del dolor, pero que se había transformado en algo hermoso e inquebrantable. «Gracias», susurró con la voz quebrada. «Gracias por devolverme la vida». Y Lucía, con lágrimas en los ojos, respondió: «Gracias a usted por devolvernos la esperanza». Dicen que a veces el destino teje encuentros imposibles en los lugares más inesperados. Que el dolor, cuando encuentra su propósito, puede convertirse en la fuerza más poderosa del universo. Y que las familias no siempre nacen de la sangre, sino del amor que decidimos compartir. Aquella tarde, en un supermercado olvidado en algún rincón de la ciudad, un carrito vacío se llenó, pero no se llenó de alimentos, se llenó de promesas cumplidas, de lágrimas sanadas y de corazones que aprendieron a latir otra vez. Don Rafael nunca volvió a estar solo. Lucía nunca volvió a sentir que no tenía opciones, y Camila y Lara crecieron sabiendo que el amor verdadero no pregunta de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Y en algún lugar, entre las estrellas, Sofía sonreía, porque su padre finalmente había llegado a tiempo. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con hambre silenciada, dignidad protegida y un encuentro que sanó 2 corazones rotos. Una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando el mundo parece habernos olvidado, puede aparecer alguien que llega con las manos extendidas y el corazón abierto. Alguien que nos devuelve la fe en la bondad humana.
Hubo un momento que te estremeció profundamente. Fue cuando don Rafael vio a Lara sosteniendo aquel yogur de fresa y recordó a su propia hija. O tal vez cuando las niñas lo llamaron tío Rafa por primera vez, dándole un lugar en sus vidas que él creía haber perdido para siempre. Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son refugio para quien necesita saber que no está solo. En este canal celebramos las historias que restauran, el poder de un acto de bondad que cambia destinos completos, la magia de encontrar familia donde menos lo esperamos, y ese tipo de amor que nace del dolor compartido y se transforma en esperanza. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar justo cuando tu corazón lo necesite.